estamos al aire hoy en el fin de semana, ya es viernes 6 de julio, a punto de finalizar la primera semana del séptimo mes del año, y qué mejor que hablar sobre el trabajo que están realizando las organizaciones campesinas en la región centroamericana. Para ello nos acompaña María Ana Calles, ella es representante de Vía Campesina El Salvador. Bienvenida, buenas noches. Gracias, muchas gracias por darnos este espacio. Buenas noches a todos los televidentes de Gen TV. Estamos acá para dar a conocer todo el esfuerzo del trabajo que llevamos como CLOC Vía Campesina a nivel de Centroamérica y, por qué no decirlo, a nivel de nuestro país, El Salvador. Claro que sí. También nos acompaña Oscar Recinos, él también es de Villa Campesina El Salvador y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos a poder conversar esta noche sobre el quehacer del movimiento campesino a nivel centroamericano. Pues fíjese qué interesante, la realidad de las organizaciones campesinas desde su óptica, desde su trabajo, no solamente en El Salvador, esta conversación que vamos a tener, sino también de la América Central. Recientemente, organizaciones campesinas, como lo decía Mariana Cáñez, se reunieron aquí en San Salvador para abordar la realidad política de la región y también cuáles son las acciones que la derecha de América Latina está realizando en contra de gobiernos de izquierda, con afectación directa, en este caso, a la población de toda el área centroamericana. Para iniciar, quisiera que nos contara María Ana sobre este encuentro de organizaciones de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, CLOC. ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron los objetivos del encuentro? Que le cuente a la población qué realizaron. Sí, bueno, estuvimos acá en El Salvador reunidos nosotras las mujeres nos reunimos el día 2 de julio, porque hay una articulación de mujeres en Centroamérica que le llaman la articulación política de las mujeres. Tuvimos una agenda muy fuerte, muy buena de discusión, donde estuvimos... Bueno, vamos a interrumpir un segundito, disculpas del caso, le tienen que arreglar su micrófono, María Ana. Entonces, sabemos que entonces iniciaron con el tema de mujeres, sí. Ya lo vamos a abordar. Pero mientras que nos cuente entonces Oscar Recinos, ¿quién es CLOC, esta coordinadora latinoamericana? Bueno, la CLOC es la coordinadora de organizaciones de Latinoamérica, acentuadas principalmente en el campo. Nosotros tuvimos una reunión aquí en San Salvador con la representación de los países de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y por supuesto El Salvador, para hacer un análisis del contexto que está enfrentando la región y principalmente el sector campesino en el que nos desenvolvemos nosotros. Entonces el encuentro acá en San Salvador tiene que ver con la organización CLOC Vía Campesina, que en Latinoamérica estamos integrados como CLOC Vía Campesina, pero la Vía Campesina a nivel mundial, es decir, no solo está en Centroamérica ni en Latinoamérica, sino que también tenemos un movimiento a nivel mundial. Quizá un poco para información general, la Vía Campesina es un movimiento que aglutina más de 200 millones de miembros, porque wow. Estamos en todos los continentes, Asia, África, Europa, Casoamérica y también la región que nosotros le llamamos MENA, que es los países árabes. Y casualmente los países asiáticos tienen unas organizaciones enormes de productoras y productores y por eso somos una organización grandísima. Además que no solo es de campesinos, sino que también participamos organizaciones de negros, de pueblos indígenas, trabajadores por cuenta propia, trabajadores agrícolas y por supuesto las mujeres y los jóvenes. Entonces es un movimiento campesino, integral, que trabaja por los derechos de los campesinos y de todos los que hacemos parte de este movimiento.
¿Cómo no? Bueno, hoy sí, Mariana, ya las disculpas se había... No hay problema. arruinado. Nos decía que ustedes, las mujeres, se reunieron el 2 de julio. ¿Cómo fue esa y quiénes se reunieron? Estuvimos presentes acá en esta reunión de mujeres, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador. Como estuvo presente los hombres, no igual, ¿verdad? Las mujeres estuvimos reunidas para definir qué hacer como mujeres de la Club Villa Campesina en Centroamérica. Cómo vamos a enrumbar los proyectos, las ideas, las propuestas que tenemos desde el punto de vista mujeres. Entonces estuvimos discutiendo una agenda fuerte, vimos cómo las mujeres tenemos que irlos integrando dentro del quehacer diario de la Club Villa Campesina, y también vimos las proyecciones que tenemos, una escuela latinoamericana que se va a desarrollar en octubre en Chile, donde vamos a estar presentes mujeres líderes de las comunidades de cada país. Acá de Centroamérica nuestra apuesta es llevar 2 mujeres líderes por país a esa escuela latinoamericana de mujeres, y allí su formación es elevar el nivel político, gremial de las mujeres. Entonces, nosotras sentimos de que era importante hacer una gran lucha para que las mujeres líderes de nuestras comunidades o de nuestros países se vayan a formar. Es así como las mujeres también llevamos una agenda bastante apretada a la par de la agenda en común que tiene la Club Villa Campesina. Discutimos también cómo nosotras vamos a irlos preparando acá a nivel de Centroamérica con propuestas de proyectos. En este caso, decíamos, la Club Villa Campesina se integra por colectivos, ¿verdad? Tenemos un sinfín de colectivos, y uno de esos, de apuestas que tuvimos las mujeres, era que una mujer esté integrada dentro de los colectivos. Que sea un hombre, que sea una mujer, que sea una mujer, que sea un hombre, porque eso es la paridad de género. ¿No? Sí. Entonces, esa fue una de las apuestas, porque a veces las mujeres no estamos incluidas dentro de los colectivos, y el quehacer de nosotras es eso. El hecho que tengamos una articulación de mujeres, pero no nos queda, tenemos que estar integradas en los colectivos, ¿no? Y fue así como me integraron a mí en el colectivo Tierra, Agua y Territorio, a nivel regional. Entonces, ya yo estoy a la par de Franklin Albendares de Honduras, que es el otro que está ahí en ese colectivo, y esperamos en la ayuda de Dios y también el esfuerzo de nosotros que vamos a echar a andar este colectivo. ¿Qué quiere decir? La tierra que tenemos que empezar a luchar por esa tierra que tanto anhelamos las campesinas y los campesinos, luchar por nuestros territorios, que son nuestros países, ¿verdad? Y luchar por el agua. Y ahora que vamos a entrar también a este tema, es una apuesta, ¿no? Claro. Ustedes en el encuentro, yo tengo aquí en mis apuntes como coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, como CLOC, denunciaron lo que ustedes dieron en llamar una arremetida del imperio norteamericano para apoderarse de los recursos naturales y el poder político de los países con procesos progresistas. Quisiera que me ampliara un poco más cómo consideran esta arremetida que llaman ustedes y en qué consistió esta puesta en común. Bueno, precisamente el movimiento campesino, una de sus agendas es la defensa de sus territorios, porque en la región, y no solo en la región centroamericana, sino en Latinoamérica, están todo el tema de los proyectos de extractivismo, hablemos de represas, minerías, el tema del agua, maderas, y entonces los movimientos campesinos nos organizamos precisamente para defender nuestros intereses. Pero en el contexto de la pregunta que vemos como la arremetida, es que si nosotros hacemos una mirada hacia atrás, desde hace unos 15 años, Latinoamérica comenzó a hacer unos cambios a nivel político, donde hubieron varios gobiernos progresistas que comenzaron a hacer políticas en beneficio de las grandes mayorías. Estamos hablando de Brasil,
estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Ecuador, de Bolivia, que han sido procesos muy buenos para los pueblos, pero que sin embargo, a través de una estrategia de utilizar y de levantar casos, como es el caso de la destitución de la presidenta de Brasil, que le utilizaron, nosotros llamamos el poder de los jueces para destituir a estos gobiernos que están generando políticas en beneficio de los movimientos campesinos y no solo digamos, de los campesinos, sino de la población en general. Por eso nosotros, al hacer el análisis del contexto y cuando vemos en Centroamérica lo que pasa en Nicaragua, lo que ha pasado en Honduras, que a partir del golpe de Estado que se dio con el presidente Manuel Zelaya, en donde pues todos conocemos que fue sacado de su casa y puesto allá en Costa Rica, es un fenómeno que no ha parado en la región, con diferentes matices, con diferentes expresiones, y todo eso tiene un efecto directo en el sector campesino, en general en la población, porque hay, digamos, a la par de eso hay una represión contra el movimiento campesino, hay una cosa que llamamos judicialización, o sea... La judicialización de la política. De la política, pero también la persecución de los dirigentes campesinos, quienes son defensores de derechos. Claro. Entonces, esa arremetida no solo toca el ámbito político, sino que también toca el ámbito dirigencial. Y tenemos, por ejemplo, que en Honduras, después de todo ese golpe de Estado, vinieron otras elecciones y también hubo fraude, porque sabemos que la alianza tuvo un resultado positivo, pero no fue, digamos, permitido por el poder interno de Honduras, pero también por otras fuerzas foráneas que están interesadas en tomar posesión de la región, de nuestros países. Claro. En ese sentido, nosotros llamamos una nueva arremetida porque había una ola de cambios favorables hacia la población, hacia el movimiento campesino, hacia las mujeres, hacia los jóvenes, pero eso está teniendo un retroceso y se están utilizando una diversidad de herramientas en donde juega el poder judicial, juega el poder mediático, juegan los poderes empresariales. Claro. Es un conjunto de actores y también lo que llamamos las injerencias externas, ¿verdad? Que no están exentas digamos, de esta nueva arremetida en contra de los pueblos, en este caso Centroamérica, pero también latinoamericanos. ¿Cómo no? Y pues lo que está pasando justamente en Nicaragua también es parte de todo ese proceso. Más adelante vamos a profundizar tanto en el tema del agua como en el tema de Nicaragua, pero antes de entrar a Nicaragua, María Ana, ¿cómo analizan los resultados de este pasado domingo, 1 de julio, con el gane del presidente electo ya de México, Andrés Manuel López Obrador? Bueno, para nosotros como Club Villa Campesina es un triunfo, diríamos, es un gane, y en realidad estamos bastante sorprendidos porque dejaron que ganara. Siempre normalmente, como dice Oscar Recino, los procesos que hemos traído a nivel latinoamericano han sido tan grandes, tan importantes, y que ha venido lo que llamamos nosotros en la conferencia la arremetida a terminarse esos procesos, pues, porque hacia ahí van. Ahora gana el compañero Obrador, va en México, AMLO. y que para nosotros es un triunfo del pueblo mexicano. Claro. Y es un triunfo a nivel, diríamos, de Mesoamérica, ¿verdad? Nosotros decimos Mesoamérica, todo Centroamérica, más México, Estados Unidos y Canadá. Entonces es un gran triunfo y que esperamos, ¿verdad? Que entre todos ayudarle para que de verdad
se profundicen los cambios ahí, porque yo sé que este compañero presidente ya electo, que cuando tome posición en México va a hacer cambios que el pueblo necesita y que los está esperando a brazos abiertos. Como agua de mayo. Como agua de mayo, como decimos los salvadoreños, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les decía a los compañeros ahora de Centroamérica, fuera bueno de celebrar, ¿verdad? Celebrar porque estamos de fiesta, ¿no? El triunfo de México era mover las esperanzas, diríamos, de todo Centroamérica y, por qué no decirlo, latinoamericano, ¿verdad? Pero también tenemos que prepararnos, ¿verdad? Porque para el gran capital que tenemos en nuestros países, los triunfos esos no son agradables para ellos. Entonces, ellos tratan la manera de ver cómo van obstaculizando el desarrollo de los países y en especial el impulso que puede tener este compañero electo de México hacia el pueblo mexicano. Estar alerta, ¿no? Estar alerta. Sí, hay que estar alerta, cabal, hay que estar alerta. Sí, yo creo que cuando todos piensan que los pueblos van en retroceso, surge una cosa grandiosa, porque México es un país enorme, con mucha riqueza y con un gran poder en términos económicos y en términos, también diría yo, de la geopolítica a nivel latinoamericano y mundial. Y creo que el triunfo de Morena, de Manuel López Obrador, que ya en el 2006 creo que tuvo su primer triunfo, pero que en este caso se le fue quitado. Esta vez fue un triunfo pero contundente, o sea, sin ninguna duda del respaldo popular que le dio el pueblo mexicano, que no hay otra opción para los oligarcas y para el imperio que tener que aceptar estos resultados contundentes del pueblo mexicano y que por supuesto dan ánimo a la lucha de todos los pueblos latinoamericanos también. Sí, como usted decía, ¿verdad? El movimiento Regeneración Nacional Morena prácticamente arrasó en 30 de los 31 estados de los 32 de México y además en las Cámara de Senadores, diputados, se llevó mayoría, pero contra todos los pronósticos que decían que no iba a triunfar, ¿verdad? Bueno, quisiera pasar ahora rápidamente también a hablar de la realidad de nuestro hermano país hondureño, que pues ha pasado dificultades. Tenemos, bueno, las declaraciones de Rafael Alegría, que fue también uno de los representantes de Villa Campesina de Honduras, que visitó recientemente El Salvador. Quisiéramos dejar parte de sus declaraciones. Hoy en Honduras vivimos esas consecuencias trágicas. Se ha incrementado la violencia, la extrema pobreza, la corrupción y la violación a la Constitución de la República. O sea, no hay Estado de Derecho. El fraude electoral del 2017 fue, bueno, hasta reconocido por la Organización de Estados Americanos. Bueno, Mariana, desde el análisis, ¿cómo ven ustedes como Villa Campesina de El Salvador sus valoraciones sobre esta situación que denuncia Rafael Alegría de que no hay Estado de Derecho, fraudes electorales, una situación social y política complicada en Honduras? Recordemos también un golpe de Estado que tuvo en el año 2009, ¿verdad?, en el gobierno progresista de Manuel Zelaya, y en 2017 que también se arrebató ilegítimamente muchos de la presidencia de Salvador Nasralla. Fue todo un acontecimiento. Aquí estuvimos transmitiendo como Gente Ve con una emisora hermana hondureña la situación que ahí se estaba dando. ¿Cómo valoraron ustedes en esa reunión la situación de Honduras? Pues nosotros en esta reunión centroamericana, la Club Villa Campesina,
valoramos bastantes aspectos y era necesario darles una sentada para valorar todo lo que está viviendo Honduras, lo que está viviendo Nicaragua y lo que está viviendo Guatemala, Panamá, el mismo Costa Rica y nosotros mismos de acá El Salvador. Era una necesidad de sentarnos. Y lo que nosotros estábamos haciendo, un análisis y en realidad es lo que vivimos, que no hay duda más que es una arremetida que viene. Honduras vivió el golpe de Estado en el 2009 con el Manuel Zelaya. Lo sacan salvajemente y posteriormente Rafael Alegría lo confirmaba, que habían investigado, que había sido totalmente una preparación que hubo desde la Embajada de Estados Unidos. Estaba metido allí, pues, en las narices, ¿no? Lo dijo el dirigente de Honduras, Rafael Alegría. Luego que vienen las otras elecciones en el 2017 y le arrebatan la presidencia a Salvador Narrala. Entonces, ¿qué quiere decir? Un fraude totalmente declarado y nada de ocultarlo, sino que fue declarado. Y allí se metieron todos los actores, ¿no? Hasta la OEA, ¿no? Imagínense, hasta eso se metieron. Entonces, era claramente que no querían que Salvador, ¿verdad?, ganara las elecciones de Honduras. Hubo un gran trabajo de parte de los hermanos hondureños para hacer que el pueblo saliera a votar. Salió a votar el pueblo, pero le quitaron las ansias y los anhelos de tener un gobierno de cambio en su país. Eso es grave, para nosotros es grave. No se respeta la democracia en nuestros países. En realidad en Honduras no está respetada la democracia. Hay un sinfín de delitos y persecución y cárcel para los campesinos y campesinas de Honduras por el derecho de reclamar su tierra, por el derecho de manifestarse. Ahora ya están prohibiendo las manifestaciones, en que el que vaya a una marcha y lo capturan, pues se va para la cárcel rápido. Están creando los juzgados de la policía en los puestos policiales, que eso qué quiere decir, no le queda opción a nadie de siquiera decir yo no fui, ¿verdad? Allí mismo lo juzga la policía y ya va para la cárcel sin tener derecho a una defensa. Entonces estas situaciones son bastante graves y está cayendo este gobierno de derecha de Honduras, está cayendo en eso, ¿no? Una violación total de los derechos humanos. Y como región centroamericana, dijimos y lo confirmamos en nuestro manifiesto final, que se la vamos a enviar acá a Gente B, donde decimos que vamos a unirnos para enfrentar todos los problemas que está sucediendo con los derechos humanos en cada país de nosotros, porque es violación de los derechos humanos. Oscar Resino, usted decía en el segmento anterior cómo se está judicializando la política y cómo también se está arremetiendo contra estas personas que son defensoras de derechos. En el caso de Honduras, 14 defensores de la tierra han sido asesinados. En el 2006 habían muerto otros 14, en el 2016, y ninguno de estos crímenes han sido resueltos. El más conocido, obviamente, que tuvo también la manifestación de El Salvador fue el de la conocida luchadora Berta Cáceres. ¿Cómo ustedes entonces levantan este tema cuando quienes luchan están defendiendo la tierra, están defendiendo el agua, están defendiendo los recursos naturales? Nosotros como Movimiento Campesino tenemos también representación en Naciones Unidas. Estamos buscando una declaración de derechos humanos que tiene que ver con toda esta arremetida. Estamos trabajando ahora mismo en Suiza. Tenemos una compañera nicaragüense que está denunciando permanentemente todo lo que está pasando en la región, en Latinoamérica y en este caso Honduras, que hay un ataque permanente a quienes defienden sus derechos, a quienes se niegan a abandonar sus territorios o a quienes exigen tierra para producir los alimentos.
porque nosotros como organización campesina hay que decir que somos productores de comida. Y cuando hablamos, estas personas están siendo asesinadas por defender un río, por oponerse a la construcción de una represa que les va a quitar el agua, por exigir tierras que son tierras que en el caso de Honduras han estado, es decir, han sido como tierras estatales y que los campesinos han ido a poseerlas, y viene una gente con poder político, poder económico, se va donde un juez, dice que esa tierra es de él, y entonces el juez le da el derecho a ese personaje y llega armado y dice a tirotear a la gente. El Espino aquí nomás. Bueno, el Espino aquí nomás llega a tirotear a la gente, y lo grave es que la institucionalidad del país en el campo digamos, del Ministerio Público, que es el encargado de hacer justicia, no la hace. O sea, porque la justicia está en este caso al lado del poder económico y del poder político. Y eso realmente nos preocupa mucho, porque todo esto está pasando frente a los ojos de organismos internacionales como la OEA, como las mismas Naciones Unidas, y también de gobiernos, de embajadas que están asentadas en Honduras y que no se pronuncian, que no presionan también al gobierno, ¿cómo se llama? Nosotros decimos ilegítimo de Honduras, porque el pueblo eligió a Salvador Narrala, pero como nos explican los hermanos hondureños, cuando iban 6 puntos arriba, pues dicen el sistema no funciona, se cae y ya no hay conteo, se va a la luz y de repente pues dicen que hay 7,000 actas, se vienen manipuladas y bueno, pasó lo que pasó. Y todo eso es parte de toda esa cosa que tiene que enfrentar el movimiento campesino, los defensores de derechos humanos también, porque no solo el movimiento campesino en Honduras, están los estudiantes, los obreros y la población en general que está participando y ansiosa de un cambio en la forma de hacer política y un cambio en la institucionalidad del Estado hondureño. Claro. Y de acuerdo a lo que los compañeros se están informando en las reuniones que estamos sosteniendo, ellos están enfrentando una situación bastante difícil porque no tienen un respaldo institucional que se encargue de defender sus derechos. Entonces, y eso es grave porque cuando hay un sector grande de la población que es vulnerable a quienes pueden pagar la ley, comprar la ley, entonces, como decíamos, aquí la ley solo muerde a los descalzos y protege a los poderosos. Entonces, denunciamos, hacemos denuncias y aquí mismo también hacemos un llamado para que no solo los organismos como la OEA, sino también, digo, las embajadas, los gobiernos, que se prestan porque reconocen un gobierno ilegítimo. Y si la sociedad mundial ha reconocido que la convivencia que debe tener los pueblos es la democracia, y esa es la voluntad de la gente a la hora de elegir a sus gobernantes, pues debe respetarse, y no solo cuando nos conviene. Muy bien. Vamos a dejar este punto, vamos a hacer la primera pausa. Al volver, por supuesto, vamos a hablar también de la situación de Nicaragua desde el punto de vista de la vía campesina de El Salvador y otros temas como el agua, por supuesto. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, nos encontramos con Mariana Calles y con Oscar Recinos, ambos de la vía campesina El Salvador. Nos hablan de que hay 200 personas que integran esta, la OCLAC.
200 millones. 200 a nivel millones mundial. de personas en todo el mundo, o sea, imagínense la cantidad. Hemos hablado obviamente de la situación de El Salvador, de la situación de Honduras, pero también ahora queremos conversar sobre otro país hermano que es Nicaragua. Antes de pasar, quisiéramos presentar unas declaraciones de Edgardo García. Él es de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua. A continuación. Nos ha tocado vivir un periodo de choque entre estas fuerzas en las que los derechos ciudadanos han sido violentados. Es así que nos ha tocado vivir la destrucción de escuelas, la destrucción de centros hospitalarios, la toma armada de grupos paramilitares, de los propios centros de salud, el asesinato de médicos. Bueno, como ustedes recuerdan, el pasado 18 de abril iniciaron una serie de protestas en Nicaragua contra las reformas del Seguro Social. Estas fueron derogadas, sin embargo, continuaron las protestas y al final, en un contexto del llamado diálogo y de paz del pueblo nicaragüense, pues han continuado una serie de acciones desestabilizadoras. Quisiéramos, María Ana, que nos dijera cuál es el análisis que ustedes han hecho en esta reunión centroamericana sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Sí, nosotros en esta reunión vimos bastantes factores, ¿no? de todo lo que está padeciendo, diríamos, la región, en especial Nicaragua. Nicaragua ha sido un país pacífico, con una atracción de respeto al ciudadano. Y yo cruzaba en Nicaragua de Managua a ¿cómo se llama? Masaya. Y caminaba kilómetros y kilómetros y no encontraba a nadie que me dijera, mira, tenía el bolso. Me sentía tan segura caminar por las calles de Managua. Y hoy lo que cuentan y lo que viven los hermanos nicaragüenses es otra realidad. Todo esto venimos hablando de que nosotros le llamamos la arremetida contra Centroamérica. Y esta es parte de esa arremetida. Nicaragua está viviendo algo que ya lo miramos venir, ¿no? Pero que no lo queríamos concretizar. En realidad se habían tardado mucho para empezar a hacerle la guerra, diríamos, al presidente Daniel Ortega, ¿verdad? Y al pueblo en sí en Nicaragua. Lo que está viviendo es fuerte en Nicaragua. No tienen libertad de nada. En Nicaragua decir que son sandinistas es la muerte, ¿verdad? Es la muerte, así dicen los hermanos nicaragüenses. Entonces tienen que estar viviendo en la clandestinidad de no decir somos sandinistas. Y eso es bien bastante crítico, ¿no? Yo lo llamo así. Y en realidad, desde mi postura de dirigente de la Club Villa Campesina, condeno estas cosas que están pasando en Nicaragua. No han respetado el diálogo. Se sentaron, el comandante Daniel Ortega encuarteló a la policía y a la Fuerza Armada para que no hubieran violaciones de los derechos humanos. Pero siempre se dieron las violaciones. Estas personas, estos jóvenes que empezaron con una manifestación pacífica de jóvenes reclamando, bueno, el derecho a las pensiones, ¿verdad? Como decía, pero esa fue como la bomba, ¿no? Que estalló. Y después ya nos hicieron manifestaciones pacíficas, ¿no? Que ya buscaron jóvenes, más otros jóvenes de la población civil, para que participaran. A rato pagándoles, ¿no? Pero lamentablemente los jóvenes a veces por atracciones así de dinero o cualquier otra cosa,
se prestan a los juegos. Yo no culpo solo a los jóvenes, sino que tiene que haber gente también intelectual atrás, ¿verdad? Y en esto no descartamos que es un plan orquestado del gran capital, pues diríamos, del gran capital. Ellos no quieren que hayan gobiernos progresistas en los países, no quieren que los pueblos de verdad vivan la democracia que estaba ejecutando, por ejemplo, Daniel Ortega, ¿verdad? Un hombre que llegaba hasta los últimos rincones de Nicaragua con sus ayudas, con sus proyectos para el desarrollo de las mujeres campesinas, los hombres campesinos, y por qué no decir los jóvenes campesinos también. No quieren que esto siga en Nicaragua, y es por eso que han generado toda esta ola de violencia y que ahora los hermanos nicaragüenses están en una situación bastante crítica. Y nosotros desde acá, El Salvador, ¿qué es lo que nos toca decirles? Estamos unidos en su lucha, damos la solidaridad en cualquier momento y decimos y lo confirmamos que condenamos todas las acciones que están haciendo allá en Nicaragua en contra del pueblo de Nicaragua. Bueno, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con una movilización que ayer se hizo aquí en la capital de San Salvador. La comunidad universitaria de la Universidad de El Salvador nuevamente salió a las calles junto a organizaciones sociales, comunidades, trabajadores y población en general para presionar a la Asamblea Legislativa sobre el tema del agua, en reclamo concreto, llano y directo de no privatización de ese vital líquido que, como hemos dicho aquí, es finito, se termina. ¿Cuál es la opinión de estas luchas que se han estado llevando a cabo aquí en San Salvador, que tienen ustedes, Oscar, como parte también de Vía Campesina? Bueno, primero, nosotros también hemos participado, digamos, a la par de los estudiantes y del pueblo en general, porque la privatización del agua es realmente una situación muy peligrosa y que todo salvadoreño y salvadoreña debe rechazar. Porque primero ya tenemos una crisis del agua, no desde el punto de vista de la distribución, sino desde el punto de vista del efecto del cambio climático. Entonces, no podemos dejar este recurso tan valioso, que es la vida misma, como se ha dicho, de los seres humanos y de los ecosistemas, en manos de privados y que se convierta en mercancía. Entonces, en ese sentido, la posición de Vía Campesina es la posición del pueblo que se opone a la privatización de este bien, que aunque los promotores de la derecha se rasgan las vestiduras diciendo que no van a privatizar, lo cual es totalmente falso, porque primero, el ente que han propuesto, que es un ente privatizador, y segundo, la derogación de todo un articulado de ley que le da potestad al Estado para el manejo de ríos, de cuencas, incluso del mar, se derogan. También se derogan lo que tiene que ver con la ley que le da vida a ANDA. Y todos los bienes, como te ha dicho alguien, hasta los tornillos, las tuercas, pasan a ser de este ente. Entonces, ellos dicen, no, ANDA va a seguir, sí, pero va a seguir sin la infraestructura que tiene, porque ya no es de él, va a seguir como nombre y como un operador más de agua. Entonces, nosotros estamos claros que el agua no debe privatizarse, pero principalmente no le creemos a la derecha que ya nos privatizó todo y que, hombre, nos quedan tres cosas muy básicas, importantes para el país, que es el agua, la educación y la salud. Y aquí quienes vamos a parar eso es el pueblo, porque ellos tienen mayoría. Pero claro, si hacen una cosa de esas, van a ser castigados por el pueblo, eso que no les quepa
ninguna duda, porque no se puede mercantilizar un bien tan esencial para la vida humana como es el agua. La propuesta que tiene ANEP, la derecha, es la famosa ley integral de aguas, que sustituiría la Ley General de Aguas. Usted lo ha dicho, es un líquido vital, es el que da vida a todas las formas sobre la tierra, y también se quiere que sea reconocida como derecho humano, incluso que sea reconocida como un articulado de la Constitución. ¿Cuál es como la principal crítica que ustedes hacen a lo que está planteando la ley integral? Sí, mire, para nosotros como organizaciones sociales y organizaciones agropecuarias, esto que está haciendo los diputados, diríamos, de la derecha, con esta ley, ¿verdad?, integral que ellos hablan, es una demagógica, pues, una demagógica clara para el pueblo. Ellos, hoy que ya tienen mayoría en la Asamblea Legislativa y hoy que ya cometieron el gran error de decir que privatizaban el agua y cometer el gran error de reprimir a los estudiantes ese día que iban con la marcha, hoy se están como arrepintiendo, como que dijeron, puchica, el pueblo fue una barrilada de gasolina que le echamos, ¿verdad? Porque el pueblo se encendió. Ahora van con una propuesta de reformar el artículo de la Constitución de la República, donde que diga de que el agua es derecho humano. Esas son como maquillajes, diríamos, que le están poniendo a la carita, pero ya el pueblo no se cree de esos maquillajes. Ya sabemos que ellos cuando hablan de privatización, privatizan y le quitan todo al pueblo. Y tenemos ejemplos, el Colón. Aquí crearon una ley monetaria, pero ¿qué hicieron en los pocos tiempos? Ir recogiendo todo el Colón y los dejaron sin nada. Prevaleció el dólar y el pueblo se cayó, no dijo nada. Pero ahora creo que el pueblo con esto sí no se va a callar. Y nosotros decimos que son unos hipócritas en realidad. Son unos cínicos, pues, en realidad son cínicos. El más ignorante de este país salvadoreño sabe que cuando se habla de que va a ser una ley integral, está diciendo que deja fuera todos los privilegios que el pueblo quiere. Dejan fuera. No es lo mismo cuando nosotros hablamos de una ley general, ¿verdad?, del agua, que allí entran todos los actores, el pueblo en general, las universidades, la salud, la educación, todo eso es una general que todos estamos allí y que todos necesitamos de ese vital líquido. Entonces, que es el pueblo el que va a administrar, es el Estado, así como estamos hasta ahorita. Pero ellos están queriendo engañar a nuestro pueblo que no es privatización, y es privatización la de ellos. ¿Cómo no se va a creer que no es privatización? Ellos están hablando que esa directiva la va a conformar 2 de la empresa privada, la ANEP, 2 de Comures y 1 del gobierno. 4 votos contra 1. Eso es privatización, porque Comures es de ellos, todas las alcaldías, la mayoría es de ellos, pues. Entonces, allí no tenemos nosotros nada de ganancia, 0 a la izquierda, como decimos, 0, 0. Entonces, no es cierto, son unos vendedores de la democracia, pues. Están vendiendo nuestra democracia a una mentira, que están diciendo que no van a privatizar el agua, y lo que ellos están viendo es que el agua es dinero a la puerta de cualquiera que mire, es dinero. Ellos quieren convertir al agua en una mercancía, venderla y dejarlo sin nada a nosotros. Entonces, como salvadoreños, le estamos diciendo a los señores de la derecha de este país, que es Arena, con nombre y apellido,
que no sean cínicos, que sean claros con el pueblo. Oscar quería agregar algo. Sí, adelante. sobre, bueno, la reforma a la Constitución y el artículo 69 creo que es, eso ya lo habíamos planteado las organizaciones sociales y para hacer reformas se necesitan 2 periodos. Ellos no lo quisieron ratificar. Yo rápidamente lo que quiero decir es que Arena lo que está buscando es una estrategia por el tema electoral, de plantear la reforma, que es válida, hay que hacer la reforma constitucional, donde se da el derecho al agua y a la alimentación, pero como la va a ratificar el otro periodo, otra asamblea, pues no esta la aprueba y otra la ratifica, en aquella no la van a ratificar porque ya ha pasado el tema electoral. Es una jugada política, como decimos. Sin embargo, hay que tomar la palabra y hacer la reforma constitucional. Pero la ley es privatizadora, o sea que eso no, uno no quita lo otro, ellos siempre van con el tema de privatizar. Muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí, hacemos el segundo y último corte. Al volver vamos a hablar sobre cuáles son los desafíos que existen aquí en la región centroamericana y cómo se van a garantizar las demandas que tiene en este caso el sector campesino que se ha reunido en estos días. Ya regresamos. Bueno, 3 y 4 de julio fue la reunión que ha realizado la CLOC Vía Campesina y quisiéramos que nos dijeran, René, cuáles son los principales desafíos Oscar Recinos, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes ven en la región, específicamente en las demandas que el sector de ustedes tiene para la actual coyuntura nacional e internacional? Bueno, nosotros trabajamos en el ámbito de la producción agrícola. Entonces, nuestros desafíos es que nuestros campesinos tengan acceso a tierra, tengan crédito, puedan tener, mercados locales y tengan el apoyo institucional de los gobiernos. Porque la vía campesina surge a partir de la problemática mundial del desplazamiento de los campesinos. Nosotros en el año 2006, en el marco de la Cumbre Mundial sobre Alimentación en Roma, acuñamos el término de soberanía alimentaria. Y ese principio que llamamos nosotros, que se antepone al tema de la seguridad alimentaria, que está basada en el mercado, nosotros planteamos, y esto en el marco de que más de casi 1.000 millones de personas en el mundo padecen hambre. Nosotros dijimos el problema no es de alimentos en el mundo, el problema es de acceso. Y por lo tanto debemos darle la facultad al pueblo que produzca sus propios alimentos de acuerdo a su cultura, a sus costumbres. Y entonces, hablando de desafíos, es tener la capacidad de producir nuestros propios alimentos, tener la capacidad de poder formar nuestros propios agricultores agroecológicos, porque nosotros trabajamos varios temas que aquí no hemos abordado, por ejemplo, el rescate de las semillas. Es una disputa a nivel mundial el tema de las semillas frente a las transnacionales que patentizan los saberes de los pueblos históricos. Las semillas han estado siempre en manos de los pueblos originarios, de los campesinos, pero hay un montón de leyes que vienen, que están en el marco de los tratados de libre comercio, que van en contra de ese patrimonio, que nosotros decimos que la semilla es patrimonio de la humanidad al servicio de los pueblos, y que es un regalo que hacemos el movimiento campesino y los pueblos a la humanidad porque hemos protegido esa semilla. Pero el tema de los monocultivos, por ejemplo, destruye la biodiversidad y destruye la semilla, destruye muchas cosas. Eso, por ejemplo, también es otro desafío
que tenemos nosotros en ese tema. Y hay muchos desafíos, el tema de empoderamiento de las mujeres, el tema de cómo los jóvenes no se abandonan el área rural, el tema de cómo los campesinos tienen acceso a tierra para producir, de cómo los estados se involucran en eso, facilitándole, porque los contextos cambian. No es lo mismo El Salvador, no es lo mismo Honduras, Guatemala, que tiene también una criminalización de la lucha, y no digamos Colombia, Brasil. Que acaba de sufrir también una situación. Bueno, lo que pasó, el tema este. Entonces, los desafíos son muchos que tenemos que enfrentar, desafíos que a veces nuestros gobiernos se vuelven también vulnerables, porque la presión internacional es grande frente a las necesidades que nosotros planteamos. El acceso a recursos, el tema fiscal, por ejemplo, de los gobiernos que no invierten en temas de desarrollo rural por falta de recursos, ¿verdad? Entonces, en ese marco están nuestros desafíos. Uno es que nosotros garantizamos la comida. Eso está reconocido por la FAO, que a nivel mundial la comida se produce por pequeños productores. Los grandes producen para la industria, para otras cosas, no para la comida propia de los pueblos. Y es esa disputa entre la sobrevivencia del movimiento campesino y la arremetida de las transnacionales en nuestros territorios, con monocultivos, con represas, con minerías, con el tema de maderas y ahora con el tema del agua, que no es una cosa solo en El Salvador, acaba de pasar en México. En Costa Rica han reformado un artículo para darle cabida a la privatización. En Europa está el tema de la privatización del agua, y frente a todas esas cosas nosotros tenemos que luchar. O sea, nuestros desafíos son grandes, pero también así es de grande nuestra fuerza y nuestra dignidad para luchar con lo que sentimos que es nuestro. Eso es bonito oírlo. María Ana, le dejaron un minuto para cerrar sobre estos desafíos. Sí, nosotros como estamos diciendo de que en esta reunión centroamericana vimos todo lo que tenemos como desafíos, ¿no? Y son grandes. Uno de esos es la tenencia de la tierra en manos de los campesinos. Otro de esos es lo que es el empoderamiento tanto de las mujeres como de los jóvenes y los hombres en el campo, empoderarlos. Otro desafío es que nuestros saberes y nuestros saberes de nuestros ancestros sean retomados de nuevo, porque eso nos nutre, ¿va? Y otro desafío es que las campesinas y los campesinos tengamos, ¿va?, una producción limpia, sana, para la alimentación y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, ¿va?, cada país, ¿va? Porque cuando decimos soberanía alimentaria estamos hablando de comer sano, ¿va?, de alimentarnos sano, de estudiar, de tener medicina, de tener salud, de tener acceso a todos los bienes de nuestro país, ¿va? Y lo que decía Óscar, con esta gran lucha que tenemos de ir recuperando nuestras semillas propias de nosotros. Y esa es una lucha que no vamos a descansar. Lo ratificamos en nuestro manifiesto final de la reunión centroamericana. Profundizar más la lucha, unirnos más y profundizar la democracia y la paz en Centroamérica. Esos son en sí los desafíos que tenemos. Muy bien. Muchísimas gracias, María Ana Calles y Óscar Recinos, por haber venido esta noche a Gente Ve. Gracias por invitarnos. Muy bien. Gracias porque nos invitaron y que no sea la primera vez, sino que sean más veces, porque... Es la primera, pero no va a ser la última. Porque somos personas o dirigentes que queremos aclararle al pueblo, ¿va?, que nos miren, somos dirigentes campesinos, no somos dirigentes de otra calidad, sino que somos campesinos de aquí El Salvador y queremos que todos luchemos a favor de nuestros bienes naturales y el agua, que no la dejemos privatizar. Muy bien, así es. Bueno, aquí en Gente Ve hacemos siempre escuchar a todas las voces y sobre todo aquellas que no
las dejan en otros lugares. Así que ese es nuestro compromiso. Vamos a continuar invitándoles para profundizar un poco más en su trabajo. Y le agradecemos a usted que pase un buen fin de semana. El lunes nos vemos siempre a las 7 de la noche por este espacio. Gracias por su sintonía.